En este informe, en el capítulo correspondiente al Ecuador, se resaltan los avances en materia de derechos humanos en el país que incluyen, los pocos avances que resalta este documento, que incluyen la promulgación de la Ley del Derecho al Cuidado Humano e iniciativas para garantizar el acceso a la justicia para personas LGBTI. Además, destaca la promulgación de marcos normativos para combatir la trata de personas y los esfuerzos realizados para fomentar la participación política de las mujeres, personas mayores y afrodescendientes. No obstante, también menciona la situación de los derechos humanos que sigue siendo gravemente afectada por los desafíos en seguridad ciudadana originados por la actividad del crimen organizado, también por la falta de independencia en el sistema de justicia, por la situación económica que empobrece cada vez más a la sociedad, entre otros aspectos. ¿Qué valoración ustedes hacen desde el ámbito del activismo y la defensa de los derechos humanos sobre este informe 2023 de la CIDH? Buenos días, bienvenido. Un saludo a ambos, gracias por la invitación y también a quienes nos están escuchando. En efecto, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este año a propósito de la situación de Ecuador pone en un eje transversal la situación de seguridad ciudadana. De hecho, se alarma de manera muy grave a propósito de la expresión máxima de violencia política que tuvimos en el 2023 a propósito del asesinato de varios candidatos a elección popular, pero también a quienes ya fungían como altos funcionarios públicos, ¿no? Y me permito como puntualizar ese primer párrafo que hace la comisión a propósito de que la situación de seguridad ciudadana es un tema transversal para la garantía del resto de derechos humanos. Y esta posición fortalece el mismo discurso que organizaciones de derechos humanos desde hace mucho tiempo hemos denunciado y exigido, que la seguridad ciudadana también es un derecho que tenemos las y los ecuatorianos, y que no ha sido garantizada de manera eficiente a través de decisiones y acciones técnicas. Y en este caso, lamentablemente, la comisión lo toma nota como un problema transversal para toda la garantía de derechos humanos. Si ustedes ven, en cada una de las temáticas manifiesta que el crimen organizado está en relación con respecto a eso. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Uh-huh. La comisión toma nota que las organizaciones de la sociedad civil han puesto cifras que la tasa de femicidio ya no es solamente una forma de expresión de violencia contra la mujer, sino que también tiene que ver con las dinámicas del crimen organizado y por lo tanto el Estado asume también mucha más responsabilidad en eso. ¿Cómo está, Fernando? Un gusto, buenos días. En estos días hemos visto denuncias de familiares de privados de libertad que han señalado que en las cárceles no se les está garantizando el acceso a alimentación. ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Cómo están ahora mismo subsistiendo y si es real este hecho de que no les están alimentando a los privados de libertad? Sí, desde enero de 2024, desde la vigencia del estado de excepción 110-111, hubo una intervención de las Fuerzas Armadas en los centros de privación de libertad, que si bien es cierto, tenían un fin legítimo, que era la recuperación del control de los centros penitenciarios, algo que hemos visto desde siempre en los gobiernos del presidente Noboa, en los gobiernos del presidente Moreno y nuevamente ahora en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Eh, pues, sin embargo, esta militarización que incumple las reglas de la complementariedad y la excepcionalidad se ha permanecido hasta ahora. ¿Y qué es lo que ha ocasionado? Que los perpetradores sean reemplazados. Las personas privadas de libertad no sufren víctimas de extorsión o de tortura por parte de bandas criminales, sino que ahora las sufren por parte de Fuerzas Armadas. El reciente reporte que hicimos como Comité Permanente de Derechos Humanos sobre la situación de personas privadas de libertad en contexto de estado de excepción, vamos alertando algunas dinámicas de prácticas de tortura que están ejerciendo las Fuerzas Armadas, que es distinta a el fundamento de intervención para la recuperación del control. Es decir, controlar los centros penitenciarios no significa ejercer prácticas de tortura. Y a nosotros nos llama muchísimo la atención que la posición del mayor de justicia de las Fuerzas Armadas cuando denunciamos estas torturas sea que
estas prácticas son una forma de control disciplinar. Entonces, ahí hay algunas luces rojas que tenemos que tener. La primera, que las Fuerzas Armadas no pueden encargarse de la gestión penitenciaria. Y eso ha recalcado la Corte Constitucional en los dos últimos dictámenes a propósito del estado de excepción por supuesto conflicto armado interno, que su rol es únicamente complementario y excepcional, pero acá estamos viendo que son las Fuerzas Armadas quienes se encargan del control, lo cual está prohibido por la ley y también por disposición expresa de la Corte Constitucional. Pero además, que este supuesto control se enmarca en determinadas prohibiciones dentro del derecho internacional y los derechos humanos, que son prácticas de tortura que se materializan no solamente a través de agresiones físicas, sino también hacia agresiones sexuales. Ya hemos reportado al menos 3 casos de violaciones sexuales que ejercen Fuerzas Armadas contra personas privadas de libertad. Una de ellas, una mujer trans. Entonces, estos casos que si bien es cierto, se han intentado activar, responder a través de habeas corpus, también se lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, los centros de privación de libertad impiden el acceso a los agentes fiscales a ingresar a los centros penitenciarios para investigar. Entonces la situación, si me lo preguntan, si nos lo preguntan a nosotros, continúa igual. La situación de vulneración a derechos humanos continúa igual, solamente que ahora el perpetrador cambia. Ya no es el líder de la banda del crimen organizado, ahora es las Fuerzas Armadas. Fernando, en este informe de la CIDH se habla también del deterioro de las condiciones socioeconómicas en el Ecuador, lo que habría forzado tanto a nacionales como a personas en condición de movilidad humana a atravesar la selva del Darién, por ejemplo, para abandonar el Ecuador y buscar mejores futuros. Y además cita el caso de cómo la violencia criminal ha involucrado a menores de edad en actividades, se han visto obligados a involucrarse en actividades delictivas, a ser captados, a ser incluidos o en estas organizaciones criminales, porque no tienen otra opción, porque no tienen educación, porque no tienen el apoyo familiar, el apoyo del Estado para hacer otras actividades. Si hacemos un balance, este informe de la CIDH, ¿cómo le deja al Ecuador? Si ponemos una calificación, ¿pasamos o no pasamos el año? Lamentablemente nos deja en una posición internacional nuevamente como un país que no ha gestionado bien, no ha gestionado de manera adecuada el problema de la seguridad, tanto así que afecta de manera diferenciada a distintos grupos de personas. Afecta a mujeres, afecta a niños, niñas, adolescentes, afecta a personas privadas de libertad y sus familiares, porque también señala de que las familias víctimas de las masacres tienen derecho a una reparación integral, ¿no? Y así. Me parece que este informe tiene que darle luces, inclusive la misma Asamblea Nacional, que hace poco pretende presionar a la Comisión de Derechos del Niño, Niña y Adolescente para reformar las formas de sanciones a quienes cometan infracciones. Entonces este informe, a pesar de que tiene un capítulo muy corto a propósito del Ecuador, porque es un informe a nivel regional, tiene que darnos el panorama de que el rumbo en el cual está llevando el Ecuador en materia de derechos humanos, tenemos que cambiarlo y puede afectar potencialmente los derechos de los distintos tipos de personas. Ahora, este informe fue elaborado cuando en el Ecuador no había, podamos decirlo así, plenamente un conflicto armado interno como existe ahora. Si comparamos lo que ocurrió en el 2023 frente a lo que ha venido ocurriendo en lo que va del 2024 con un conflicto armado interno de por medio, ¿la situación de los derechos humanos en el Ecuador ha mejorado o no? Con la declaratoria de hecho por parte del presidente sobre el conflicto armado interno, la situación empeora. Primero, porque es una declaratoria que no se ajusta a los presupuestos fácticos que hay en Ecuador, ¿no? En Ecuador no hay un conflicto armado interno, hay una grave crisis de inseguridad. Y si tú pretendes usar las herramientas del derecho internacional humanitario para confrontar la crisis de inseguridad, vamos a vivir lo mismo que ocurrió en el 2023. El 2023 con más de 10 decretos de estados de excepción, con movilizaciones permanentes de Fuerzas Armadas a las calles y a los centros de privación de libertad, y nos transformamos en el país más inseguro de América Latina. Entonces es una evidencia de que el rumbo que yo estoy tomando en materia de seguridad no me va a funcionar, sino más bien voy a permitir que estas vulneraciones a derechos, a niños, niñas, adolescentes, a mujeres y a personas privadas de libertad continúen. Los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias que hemos registrado entre enero y abril de este año
con la declaratoria de un supuesto conflicto armado interno, nos dan luces que el camino que estamos llevando es un camino de graves violaciones a derechos humanos, pero además es un camino donde no voy a reducir realmente la criminalidad. Yo le mencionaba hace un momento, Fernando, el tema de la alimentación, y parecería que es una cosa, digamos que normal, ¿no? Que se queden sin comer, privados de libertad, porque además son el desecho de la sociedad, así al menos nos han pretendido hacernos creer durante los últimos gobiernos, pero bastaría con fijarnos en gobiernos que han tenido estrategias bastante similares, el de Bukele, por ejemplo, negándoles el acceso a la comida. En este caso, ¿qué información tienen ustedes con respecto de el incumplimiento de pago por parte del Estado a la empresa que se encarga de brindar el servicio de alimentación a los privados de libertad? Y esto a su vez, ¿cómo ha obligado a las familias a tratar de buscar por sus propios medios donaciones para que puedan alimentarse? Porque entiendo que les están dando una ración alimenticia al día y un vaso con agua. Entonces, digo, por más delincuentes que sean, tienen derecho a la alimentación al menos. Yo sí quisiera que profundice un poco más sobre esto, porque está pasando de agache este tema y nadie se está haciendo responsable de este asunto. En efecto, Alexis, nosotros como organizaciones de derechos humanos tuvimos acceso a una circular emitida por el SNAI, si mal no me equivoco, lo estoy buscando ahora, el 17 de abril, el cual alerta a distintos directores, a todos los directores de los centros de privación de libertad, a tomar medidas estratégicas. Aquí lo tengo, el 17 de abril de 2024. Tomar medidas estratégicas y tácticas para garantizar el acceso a la salud, a la alimentación, perdón, de las personas privadas de libertad, tomando en cuenta que la empresa Factoría, por un supuesto incumplimiento de pago, no va a garantizar ese acceso a la alimentación. Entonces, hay una circular que desde Planta Central se le envía a todos los centros de privación de libertad. Esto para nosotros de por sí ya se transformó en una alerta y comenzamos un monitoreo permanente, al menos en los centros de privación de libertad donde tenemos acercamientos con los familiares. Entonces, a partir del lunes, de este lunes 22 de abril, comenzaron a desarrollarse una serie de manifestaciones en distintos centros de privación de libertad, denunciando a los directores por no tomar gestiones debidas para garantizar el acceso a la alimentación. Y ahora conocemos que La Tacunga, en El Rodeo, en Machala, en Esmeraldas, en Regional y en la penitenciaría, de manera diferenciada, hay una restricción de acceso a la alimentación, en algunas peores que otras. Por ejemplo, Cotopaxi estuvo varios días sin recibir un solo alimento y gracias a las donaciones de los familiares se lograron ingresar determinados productos para generar alimento dentro de la prisión. En Esmeraldas, desde hace más de 2 semanas, las personas privadas de libertad están recibiendo también donaciones de empresas y fundaciones privadas. Y lo mismo en Manabí, acá en la penitenciaría y en la regional, la dosis más bien se ha reducido, un arroz y un pedazo de mortadela. Entonces vemos que sí hay efectos directos con respecto a la alimentación adecuada a las personas privadas de libertad, que pueden generar problemas a gente que de por sí ya tiene enfermedades catastróficas y que necesitan, o por lo menos, una alimentación con determinados nutrientes, o que solo necesitan alimentación. Entonces, frente a eso, 5 organizaciones de derechos humanos presentamos el día jueves de la anterior semana, 25 de abril, una medida cautelar a nivel interno, una medida cautelar autónoma, que busca justamente garantizar el acceso a la alimentación adecuada, pero también exigimos que se nos permita el ingreso a las organizaciones de derechos humanos y a la misma Defensoría del Pueblo para constatar que se está cumpliendo esa medida cautelar. A nosotros nos sorprende que el SNAI emita un comunicado diciendo que desmiente la supuesta falta de acceso a la alimentación cuando están gestionándose las donaciones enfrente de ellos porque no están cumpliendo con las obligaciones contractuales que tienen con determinada empresa. La audiencia va a ser este jueves a las 11:30 presencialmente. Se está convocando un plantón en Quito. Nosotros vamos a estar de manera virtual. También van a haber otras organizaciones de derechos humanos presencialmente, pero allí planeamos exponer no solamente los testimonios de los familiares que
que ellos se encargan de gestionar el acceso a la alimentación, sino como también al SNAI no le ha importado garantizar este derecho tan importante y mínimo como la alimentación adecuada. Fernando, nosotros conversamos la semana pasada con Lorena Bonilla, gerenta corporativa del grupo RIASEM, que también ofrece el servicio de alimentación para las cárceles del país e incluso desayuno escolar. A esta empresa, por ejemplo, le deben aproximadamente 6 meses. Ella aseguraba que la alimentación obviamente estaba en riesgo, que estaban superviviendo literalmente de donaciones, que no han podido ponerse al día con sus proveedores, con sus trabajadores, y que habían hecho todas las gestiones ante el SNAI, pero que el SNAI había trasladado esos pedidos al Ministerio de Finanzas, y es allí donde no tienen ningún tipo de respuesta. Entonces sí es como incoherente que ahora el SNAI niegue una situación que evidentemente está pasando y que sus propios proveedores lo han denunciado. En efecto, por eso en la medida cautelar también ingresamos al Ministerio de Finanzas, quien tiene que proveer el presupuesto suficiente para que el SNAI pueda cumplir esa función. Sin embargo, aquí también hay una responsabilidad directa del SNAI, porque si el 17 de abril ya conocía que había un problema por falta de pago, no debió enviar a sus directores a que ellos tomaran las decisiones, entre comillas, estratégicas y tácticas. El SNAI, como oficina central, debió hacerse cargo del problema, no dejar al aire y a la suerte a cada director del Centro de Privación de Libertad gestionar por su propia cuenta el tema de las donaciones. Porque inclusive eso es un riesgo. Porque si me dicen que en un centro de privación de libertad el Estado no está garantizando la alimentación, ¿quién lo está garantizando? Esperemos que en buena hora sean los familiares. Pero si no son los familiares y si es determinada banda del crimen organizado, entonces nuevamente vemos cómo la respuesta de la desaparición y el desplazamiento del Estado permite que otras formas también de economías ilícitas puedan involucrarse. No estoy diciendo que está pasando, pero es una alerta, porque de alguna manera tienen que sobrevivir las personas detenidas. Ahora, Fernando, hay un tema que a mí me inquieta y mucho. Usted, claro, como activista de los derechos humanos, me va a ayudar a entender mejor esta situación, pero si uno revisa todos los estudios de opinión que hay, encuestas que se han hecho en los últimos días, semanas y probablemente meses, desde la vigencia de este estado de guerra interna, de estado de excepción y demás, vivimos ya en un estado de excepción permanente desde el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Pero ahora con la presencia de los militares en las calles y también en las cárceles, se ha generado una suerte de percepción de que hay más seguridad, lo cual, digamos, no se compadece en la realidad, porque finalmente las bandas de crimen organizado siguen haciendo de las suyas, buscan las maneras de operar, generan miedo. Ya vimos lo que pasó en el último feriado de Semana Santa, 137 muertes, la semana siguiente 99, solo 99, así dijo la ministra Palencia. Entonces las muertes no paran y la violencia no para, pero hay presencia en algunos rincones. Yo por lo menos en los últimos días no he visto, en la ciudad de Quito, por los lugares donde circulo, no he visto presencia de los militares, pero hay lugares en los que sí, y eso a la gente le genera una percepción de que sí hay seguridad. Pero adicionalmente a eso, en esos estudios de opinión que yo le menciono, las Fuerzas Armadas y la policía increíblemente gozan de una muy buena aceptación y de calificación positiva por parte de la gente. Entonces, cuando se habla de un Estado militarizado, de una sociedad militarizada, parecería que eso finalmente, digamos, no va a tener el efecto necesario en las alertas que se quiere generar a la gente y la preocupación que hay de tener justamente un Estado militarizado, porque la gente cree que la presencia de los militares finalmente termina siendo buena, ¿no? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo interpretar eso? ¿Y de qué manera ustedes evalúan justamente esta suerte de militarización que hay de la sociedad y de hacerle creer eso a la gente de que eso está bien y de que eso nos va a dar seguridad? Sí, gracias por la pregunta, Alexis. Primero mencionar que antes de que ocurra esta serie de medidas que buscaban la militarización, había una percepción de la Policía Nacional sumamente baja. La gente, la ciudadanía desconfiaba muchísimo de la Policía Nacional por la inacción, por la falta de presupuesto, por determinados escenarios de corrupción, indistintamente de la causal. La ciudadanía no confiaba en la Policía Nacional. Y eso se tradujo en una exigencia de la ciudadanía del Estado de tomar otro tipo de medidas.
Y cuando el Estado, los gobiernos, como siempre en América Latina, proponen la militarización para imponer no seguridad, sino imponer una agenda política, una agenda económica, la ciudadanía lo ve con buenos ojos porque es una institución distinta a la que he visto anteriormente. En este caso, la Policía Nacional, el cual la califico de manera negativa. No confío en la Policía Nacional, así dice la ciudadanía. Y cuando nosotros como organizaciones de derechos humanos emitimos alertas o exigencias, no es a la ciudadanía, es al Estado. Son a los gobiernos que tienen la obligación de garantizar la seguridad. Y si les digo que a través de las Fuerzas Armadas no puedo garantizar seguridad, sino que promuevo graves violaciones a derechos humanos, la lectura de los gobiernos tendría que ser crítica y analítica, lo cual no la hemos tenido en los últimos gobiernos que ha durado la crisis de inseguridad aquí en Ecuador. Y si hay un gobierno que realmente quiere solucionar el problema, tendría que preocuparle. ¿Cómo así mi Policía Nacional, que es la institución que debería encargarse de la seguridad ciudadana, no goza del mismo prestigio con respecto a la ciudadanía que con las Fuerzas Armadas? Hay una necesidad imperiosa de fortalecer y potenciar la Policía Nacional. Si bien es cierto el rol complementario y excepcional de las Fuerzas Armadas es necesario, pero es eso, es complementario. Y mientras yo uso las Fuerzas Armadas, tengo que buscar la forma de repotenciar la Policía Nacional, no reemplazarla, porque eso sería una situación muy grave para el Estado de Derecho en que vivimos. Con respecto a la respuesta de la ciudadanía, nosotros como organizaciones de derechos humanos hemos sido claros. Es una respuesta racional frente a la irracionalidad que vivimos. El miedo y la angustia que ocasiona el nivel de inseguridad que viven los barrios de las ciudades del Ecuador genera justamente esta necesidad de tomar algún tipo de acción. Entonces, inclusive interpretando la misma consulta popular, la gente no es que pide bala a la cabeza a cualquier persona, piden acciones concretas, acciones duras a la criminalidad, lo cual no han visto desde hace mucho tiempo. Y si un presidente nuevamente hace toda una campaña mediática para decir que esta es la única solución, entonces la ciudadanía va a actuar con normalidad y va a decir que sí, para combatir la criminalidad. Pero lamentablemente esa propuesta no es ni técnica, no es real, no es certera, porque son las mismas que hemos tenido desde el 2019. Pero por supuesto no podemos obligarle a la ciudadanía a tener ese análisis político permanente, porque son ellas quienes tienen que sobrevivir a la precariedad a la que le han impuesto varios gobiernos, o los que tienen que sobrevivir a la situación de inseguridad que estamos viviendo todas y todos. Entonces me parece que es una respuesta normal frente a todo lo que se está viviendo, pero hay una obligación imperiosa de los gobiernos de tomar correctas decisiones en favor del futuro de la gente, porque de aquí en un año, cuando la situación no cambie, ¿qué le va a decir el presidente Daniel Noboa a la ciudadanía? Porque las reformas del COIP, siempre hemos tenido reformas del COIP. El control de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios, desde la aplicación de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, lo teníamos, y así sucesivamente en las varias preguntas inútiles de la consulta popular. ¿Cuál va a ser la excusa en este caso? Pero mientras pase ese año, vamos a tener jóvenes inocentes asesinados por Fuerzas Armadas, como ya lo hemos tenido. Vamos a tener un incremento de la población penitenciaria por las masivas detenciones arbitrarias que están ejecutando ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo esta lógica de seguridad. Y también vamos a tener muertes resultados de sicariatos y enfrentamientos entre bandas, porque no hay un combate. Entonces, me parece que la ciudadanía va a ser muy sabia a la hora de evaluar este año de medida extrema de militarización, y va a saber tomar la reacción necesaria. La ciudadanía es muy sabia a la hora de tomar las decisiones, y por supuesto los resultados de esta consulta popular se debió a ya la desesperanza total y al último depósito de confianza a un gobierno. Fernando, usted mencionaba hace unos instantes que tienen registros de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales. Mencionó hace un instante el caso de un joven que fue asesinado por militares, que luego se descubrió que no tenía ninguna antecedente penal, que fue un uso abusivo de la fuerza y no hay respuesta a su familia. El Estado no ha respondido aún a su familia. ¿Cuántas personas han sido detenidas de forma arbitraria y cuántas ejecuciones extrajudiciales tienen ustedes registradas? Sobre las detenciones arbitrarias nosotros seguimos monitoreando, pero las cifras que el mismo gobierno nos brinda debería darnos luces, ¿no? De hecho, ya dejó de emitir sus volantes comunicacionales sobre el número de detenidos que tenía al día. Al principio nos decía que había 11.000 detenidos,
pero luego las cifras de la Fiscalía General del Estado nos decía que solo había 195 procesados. Y ahí hay que hacer una separación muy técnica porque el estar en investigación previa no significa que yo esté procesado penalmente. Entonces, de esos 11.000 detenidos que tenía la Policía Nacional, solo tengo en un proceso penal 195 personas. ¿Qué pasa con el resto de personas que los tuve 24 horas en carros policiales o en carros de las Fuerzas Armadas, donde la Fiscalía dijo que no había ningún cometimiento de delito y por ende los dejaban libres? Entonces, eso tiene que ser alarmante también para los medios de comunicación y organismos internacionales de derechos humanos. ¿Cuántas detenciones arbitrarias no hubo en todo este proceso y aún continúan existiendo en estos días? Si le hacen una entrevista al SNAI y le preguntan cuántas boletas de excarcelación por sobreseimiento han emitido, van a ver que es una cifra alarmante. Sobreseimiento implica que cuando el fiscal le dice al juez que no tiene elementos suficientes para continuar con la audiencia, en este caso de juicio, y emiten una solicitud de sobreseimiento, emiten la boleta de excarcelación y los directores de los centros penitenciarios tienen que firmar. Le preguntan a cualquier centro, director de CPL y le van a decir cuántos al día firman boletas de excarcelación por sobreseimiento. Entonces vemos que no hay un trabajo adecuado ni de la Fiscalía General del Estado ni tampoco de la policía, porque estoy metiendo a cárcel a gente que no continúa con su proceso penal, o porque es inocente, o en este caso quizá porque no hicieron una buena labor de levantamiento de información. Entonces, ¿de qué me sirve tener tantas cifras de detenidos? A propósito del caso de la ejecución extrajudicial, que aquí al menos Guayas Durán, en Durán ha habido uno y acá en Guayaquil también ha habido otro. Seguramente hay más, pero justamente por el discurso punitivista es muy complicado decirle a la gente que eso no debería pasar y que tiene que denunciar. En el caso de el chico del barrio Cuba, el cual el CDH es patrocinador legal por una presunta ejecución extrajudicial, aún se encuentra la situación en la investigación previa y por supuesto que estamos presionando para que se investigue el hecho como tal, como una ejecución extrajudicial. Sin embargo, tiene que alarmarnos la posición cambiante de las Fuerzas Armadas. Al principio se acaban comunicados de que abatieron a un terrorista. Luego, un comandante de las Fuerzas Armadas en medios de comunicación dijo que fue una impericia por parte del militar. ¿Quién le devuelve la vida al chico resultado de esa impericia? ¿Quién le pide disculpas a la familia por el ataque a la honra de que las Fuerzas Armadas de una manera irracional e irresponsable decían que todo lo que hacían era una operación contra terroristas? Entonces, esa es la situación que se puede duplicar si el Estado no toma medidas reales, no toma medidas correctas y deja la mediatez.